El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no les permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Discernimiento. ¿Cuántas veces decimos esta palabra? Y qué importantísima es el don del consejo. Porque mirad, nosotros somos como muy de o todo o nada, o blanco o negro, y esto es así o no, y no. Fijaros que hay que estar como en una constante escucha del Señor. Y como nos dicen también, ¿no?, los papas y el magisterio de la Iglesia, también en ese diálogo con la cultura, en ese diálogo con el mundo. Y entonces es como en ese diálogo con el mundo, en esa escucha del Señor, ir viendo y discerniendo qué hay que hacer y cómo tenemos que, por un lado, que anunciar al Señor, que proclamar al Señor, y por otro lado, cómo tenemos que vivir el Evangelio en nuestra propia vida. Y esto, fijaros, tiene como muchísimas repercusiones. Por un lado, yo pensaba: ¿cuándo tenemos que pedir este discernimiento para la Iglesia, para nuestros obispos, para el Papa? Precisamente porque a veces es tan difícil ver cuál es la voluntad del Señor, ver eso, como si el Señor nos está hablando a través de las circunstancias, ver que sí, ver que no, ver que hay de verdad, a la luz de la tradición, a la luz de la palabra de Dios, pero a la vez, como os digo, ¿no?, en esa escucha, para saber a qué hay que aferrarse como verdadero, qué puede ser pues más flexible de cambiar o de adaptarse en los modos, en los lenguajes. Fijaros, en esto los santos son para nosotros un modelo. Hoy celebramos a los mártires de Japón y es impresionante, ¿no?, todos estos santos, especialmente en esta gran etapa de evangelización que fue el siglo XVI, el siglo XVII, cómo estos santos supieron adaptarse, supieron asumir la cultura de los lugares a los que iban y sabían discernir que sí, que no, que podían coger, que tenían que quitar, que tenían que cambiar, con una luz impresionante. Yo siempre, muchas veces os digo, ¿verdad?, os recomiendo lecturas que busquéis en internet. Yo os recomiendo, ¿no?, pues que busquéis, pues por ejemplo, la vida de estos, ¿no?, de los mártires del Japón, que es impresionante. En muy poco tiempo aprendían la lengua, aprendían las costumbres y llegaban, ¿no?, de una manera muy fácil a la gente, sabiendo unir, ¿no?, pues la tradición y la fe católica con la cultura del lugar al que iban.
Pero fijaros que esto que decíamos, ¿no?, que tenemos que pedir mucho para la Iglesia, especialmente pues en este tiempo de ahora, ¿verdad?, en el que hay tanta confusión, en el que uno muchas veces no sabe que sí, que no, hasta dónde hay que ceder, hasta cuándo la Iglesia está ahí en ese diálogo con el mundo. Pues esto que tenemos que pedir para la Iglesia, que es tan importante, fijaros que lo tenemos que pedir también para nuestra propia vida. Yo pensaba, escuchando el Evangelio de hoy, cómo el Señor es tremendamente concreto en nuestra vida. Y cómo, fijaros, el Señor, sin despreciar las tradiciones, pero cómo el Señor pone por encima de todo la caridad como norma suprema. Había una costumbre en la época del Señor en la que, en concreto, ¿no?, pues los fariseos y los que se dedicaban a las cosas de Dios, llegaba un momento en el que los bienes de su familia, de sus padres, la herencia, la dedicaban como una ofrenda para el templo, para las cosas del Señor. Y uno puede decir, oye, pues qué cosa más bonita, ¿no? Pues ya está. Claro, pero dice Jesús, hombre, eso está muy bien, pero ¿y si esos bienes los necesitas para atender a tu padre y a tu madre? Entonces ya te estás cargando la norma suprema que es la caridad. Es decir, no puede ser por servir a Dios que desatiendas a tus padres. Y fijaros, como os digo, esto tiene como múltiples repercusiones en nuestra vida. No puede ser que por servir a Dios desatiendas a tus hijos, desatiendas tu trabajo. Discernimiento. Vuelvo a la palabra inicial, el don de consejo, el pedirle al Señor mucha luz para ver qué tengo que hacer en mi propia vida, con la gente que me rodea, sin cortar, sin romper, en ese diálogo, pero manteniéndome firme en la voluntad del Señor. ¿Qué me pide el Señor en concreto? A veces, como os digo, ¿no?, humanamente es difícil, pero precisamente para eso el Espíritu Santo nos habla y nos ilumina y nos muestra qué hacer en cada momento. Y por eso lo tenemos que pedir como cada día, ante esta situación, ante esta circunstancia, cómo obrar, cómo llegar, qué sí, qué no, hasta dónde callar, hasta dónde hablar. El Señor, sin duda, nos dará su luz y nos ayudará a encontrar en cada cosa su voluntad. Que así sea.